Bienvenidos a Campus Digital, el espacio de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación se encuentran con el pensamiento crítico, la academia y la vida cotidiana. Hola, soy José Rivera Costales y durante la próxima hora vamos a conversar sobre cómo el mundo digital está transformando nuestra manera de aprender, trabajar, comunicarnos y sobre todo entender nuestra realidad. No tienen idea la alegría que me da volver a la radio, probablemente después de unos 15 años en el que estuve en la última radio universitaria y prácticamente toda mi vida he hecho radio desde los 14 años cuando me inicié en escuelas radiofónicas populares en Riobamba. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viviendo en una época en la que los algoritmos están tomando decisiones. La inteligencia artificial escribe textos, genera imágenes, transforma industrias y nos plantea unas preguntas que son muy interesantes y que hace pocos años parecían ciencia ficción. Pero más allá de la fascinación tecnológica que podamos tener, porque no queremos caer en eso, también aparecen desafíos éticos, sociales, educativos y humanos que necesitan ser discutidos. Por eso nace Campus Digital, un espacio para analizar la tecnología sin miedo, pero también sin ser ingenuos. Un programa para acercar el conocimiento académico a la ciudadanía y entender los cambios que estamos viviendo para reflexionarlos juntos sobre este futuro que estamos construyendo. Hoy tendremos actualidad tecnológica en Pulso Tecnológico, una conversación en profundidad en Voces de la Innovación y cerraremos con Tecnología que Suma, el segmento donde descubriremos cómo la innovación también puede mejorar la vida cotidiana de quienes sufren afectaciones de salud. Esto es Campus Digital. Es momento de conectar con lo que mueve al mundo digital. Tendencias, innovación, inteligencia artificial y las noticias que están marcando la conversación global. Llega Pulso Tecnológico. En Pulso Tecnológico quiero contarles algunas novedades muy interesantes. La UNESCO acaba de lanzar un observatorio para inteligencia artificial para América Latina y el Caribe. Esta plataforma regional lo que pretende es acompañar el uso ético y educativo de la inteligencia artificial en nuestra región. El organismo alertó que menos del 10% de las instituciones educativas de la región cuentan con lineamientos claros para integrar la inteligencia artificial en las aulas y es algo que debemos ahora tomarlo muy en cuenta para el proceso educativo. En España se aprueba la ley contra las deepfakes y la manipulación con IA. Imagínense el nivel en el que está. El gobierno español aprobó una nueva legislación que prohíbe las noticias falsas profundas, sobre todo las sexuales, y obliga a etiquetar los contenidos generados con inteligencia artificial. Esta normativa contempla multas de hasta 35 millones de euros y busca reforzar la supervisión humana en sistemas de IA de alto riesgo. Nuestra tercera nota tecnológica positiva, hay un informe que alerta el impacto ambiental de la inteligencia artificial. El Instituto Universitario de Naciones Unidas advierte que la IA podría consumir en 2030 tanta agua como 1.300 millones de personas. El estudio también señala el enorme crecimiento energético y las emisiones asociadas a centros de datos y modelos generativos. Así que cada vez que nosotros ponemos un prompt, consumimos un montón de agua y podría llegar a consumir las de 1.300 millones de personas. Y ahí se viene un tema súper delicado, que es la seguridad y acceso al agua de la gente en todo el planeta. Florida demanda a OpenAI por supuestos riesgos y prácticas engañosas. El estado de Florida presentó una demanda contra OpenAI y Sam Altman, su principal, acusando a la compañía de minimizar riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, especialmente en menores de edad. El caso reabre el debate global sobre regulación, responsabilidad tecnológica y sobre todo seguridad digital.
Expertos advierten que prohibir la IA en educación ampliaría la brecha digital. La UNESCO y especialistas en educación sostienen que prohibir herramientas de inteligencia artificial en las aulas de universidades podría limitar la preparación profesional de los estudiantes y ampliar las desigualdades tecnológicas. El debate ahora se centra en cómo enseñar a usar la IA de manera ética y crítica. Esto fue Pulso Digital, para tomarle el pulso a las notas positivas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro planeta. Las ideas que transforman el presente tienen voz propia. Investigadores, docentes, creadores y protagonistas de la innovación conversan en profundidad sobre inteligencia artificial, educación y futuro. Bienvenidos a Voces de la Innovación. Estamos en nuestro siguiente segmento y es momento de recibir a Luis Enríquez. Realmente quise intentar leer tu currículum, pero la mayoría son certificaciones tan raras en inglés, pero me quedo con la parte de español. ¿Te parece? Máster en Derecho de Tecnologías de la Información en Leibniz, Hannover, magíster en Derecho Internacional, Universidad Andina Simón Bolívar y profesor también de la Universidad del IE. Y claro, tu especialización es el tema tecnológico y ahora muy metido en temas de inteligencia artificial. Hola Luis, bienvenido. No, ahora, hace 25 años que hago ya. Claro. Sí. Recordamos que esto no es nuevo, obviamente, sí. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José por estar en tu espacio, muy contento de estar aquí. Semana complicada, días duros, días difíciles que estamos enfrentando. Wow, sí, como siempre, pero ya estamos acostumbrados, ¿no? No queda de otra, hay que salir adelante. Y te tenía preparadas unas preguntas tentadoras, pero al mismo tiempo también ilustrativas, porque ese es el objetivo justamente de una radio universitaria. Hoy estamos hablando muchísimo de inteligencia artificial, pero pocas veces estamos entendiendo realmente qué implica la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es el principal cambio cultural que está provocando la IA en nuestra sociedad? Bueno, el gran problema es que tenemos muchos usuarios de IA que no entienden la IA. Y no solo te hablo ya a nivel de los ciudadanos de a pie, como se dice, o el cibernauta de a pie, sino que en realidad estamos hablando de instituciones, gobiernos, empresas. Entonces es un gran problema porque hay que entender qué hay detrás de todo, ¿no? Entonces no te voy a ir ser tan exhaustivo como decirte que estudiar álgebra lineal, ortogonales, o sea, las bases, ¿no? Pero sí por lo menos entender cómo se entera un sistema y sobre todo cómo convertirlo en confidencial y soberano, es lo más importante. Entonces... porque le estamos entregando sin beneficio de inventario absolutamente todo. No hay visión del riesgo, lamentablemente. Correcto. Y yo creo que también hay que ver la utilidad, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, sobre todo ya en estos 2 últimos años de desarrollo de inteligencia artificial agéntica como tal, ¿no? Podemos clasificar los riesgos, por supuesto, riesgos de privacidad, en un lugar, lo que son riesgos de equidad, lo que son riesgos de robustez de los sistemas, lo que es riesgos de intervalos de predicción, o sea, acierto, accuracy, lo que es riesgos de ciberseguridad también, por supuesto, y riesgos de explicabilidad. Son las mayores clasificaciones que tenemos que analizar allí. Y en esto yo he estado trabajando bastante, sobre todo en la educación de ella, ahora también por participando, diseñando realmente las certificaciones para los funcionarios públicos franceses, ¿no? Que estoy haciendo en este momento por un proyecto que se llama AI for Gov X, que también la Universidad Andina es un partner en estos momentos, ya es un partner asociado, que es justamente para entrenar de acuerdo al nivel. Uno es una certificación, por ejemplo, para usuarios públicos, funcionarios públicos, otra es para desplegadores, o sea, deployers. Entonces hay que abarcar varios campos, ¿no? Y es buenísimo porque esto me da pie a la siguiente pregunta. Tú estás trabajando justamente derecho digital, protección de datos, tecnologías emergentes, y no aquí, sino también en Europa, en donde realmente sí están más preocupados de esto. En Ecuador, entonces, ¿qué sucede? ¿Estamos preparados para enfrentar desafíos éticos, de uso, legales, que trae la inteligencia artificial? En absoluto. El nivel del Ecuador es muy bajo, lamentablemente. Y te estoy hablando, es muy fácil. En Ecuador se hacen estrategias, se publica un montón de papeles y nunca se implementa. Entonces es bastante complicado y sobre todo pues no ha habido ese conocimiento, esa preparación. Tenemos que entender, primeramente, por ejemplo, el lado regulatorio, que es nuevas regulaciones con las de inteligencia artificial que todavía no hay en el Ecuador, pero vendrá seguro, se fundamenta en una gestión de riesgos o protección de datos personales. Entonces allí viene el problema que no tenemos un ensamblaje jurídico acá. Por ejemplo, la normativa de protección de datos personales mayormente pertenece al siglo XXI, es lo que llamamos metaregulación o que funciona gracias a una gestión de riesgos para protección de derechos de las personas. Y al mismo tiempo tiene que ensamblarse con el Código Orgánico Administrativo, que es, si bien salió en el siglo XXI,
es realmente más bien del siglo XX y con un espíritu fuerte al siglo XIX, ¿no? Entonces es súper complicado, es como juntar el Océano Pacífico y el Atlántico sin tener el Canal de Panamá, ¿no? Es tenaz realmente lo que estamos enfrentando y por supuesto, claro, yo también inmerso en el mundo tecnológico, pero desde el lado periodístico he visto cómo van y vienen miles de documentos, miles de iniciativas, pero que no terminan realmente en gobernanza. Ay, ¿sabes qué es lo peor ahora? Los nativos realmente de la gestión de riesgos son obviamente los científicos de datos, los científicos de Machine Learning, los ingenieros de Machine Learning, los ingenieros de IA, que son ya como los desplegadores que ponen todo junto. Y yo he visto un fenómeno y tengo varios papers académicos publicados al respecto, ¿no? Justamente porque el fenómeno es que se montaron a la camioneta, como bien dicen, ahora me hago experto de esto, ahora de experto de esto. Entonces, sobre todo muchos abogados, juristas y gente de ciencias sociales que ha publicado metodologías de riesgos sin entender el ecosistema. Publican metodologías y ni siquiera entienden cómo funciona la analítica predictiva, cómo se entrena un modelo, cosas esenciales para realmente luego poder justamente poner unas guías. Entonces hay demasiadas cosas y lamentablemente guías basura en el internet ahorita, claro, que no sirven para nada. Y lo que estás publicando con muy poco valor de implementación. Totalmente desconectado de lo que sucede en la realidad. Es que no hay tal. Imagínate tú darle a un científico de datos que todo lo trabaja con métricas cuantitativas, porque así es como funciona. Así es. Entonces con valor al riesgo, distribución de probabilidades, y le pones un mapa de calor. O sea, le estás bajando el nivel realmente kilómetros para abajo, totalmente, ¿no? Y eso luego lo que quieres que haga para hacer gestión de riesgos, para proteger derechos, estás loco. Primero aprende ya. Bastante complicado. O lo que llamamos ya, por supuesto. Totalmente. Claro. Desde la academia, entonces, ¿qué debería, regresando al mundo académico, qué debe preocuparnos más? ¿Velocidad del avance tecnológico, la falta de pensamiento crítico frente a estos avances y también esta desconexión de los que crean estos papers o estas políticas públicas totalmente desconectados de la realidad? A ver, vamos en orden, porque son tres cosas. Sí, primeramente, lo que es velocidad, esencial en el mundo de hoy, esencial. La transformación digital hacia la inteligencia artificial con conocimiento, por supuesto, y con responsabilidad, y sobre todo con soberanía, es algo que tenemos que hacer. En eso sí puedo comentarte en lo que es el servicio público ecuatoriano. Yo desarrollé con mi equipo, con mi ingeniero de IA, Ángel Alcócer, sobre todo, Daniel Hernández en seguridad, y yo pues obviamente dirigiendo las operaciones, el primer sistema de inteligencia ética que realmente funciona en el Ecuador de servicio público, ya está en producción hace meses. Y ¿eso en qué institución es? Para la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Correcto. Y entonces, obviamente, pero con esta visión de riesgos, con know-how y sobre todo algo importante, la IA te sirve siempre y cuando tú puedas clonar tu forma de pensar para tomar decisiones. Es muy importante eso. Entonces, para eso no utilizamos, tú no puedes coger y utilizar la nube de cualquier empresa tercera, como te estoy hablando Anthropic, OpenAI, etcétera, porque al final la idea es que tienes que manejar tú eso y complementarlo. Nosotros lo que hacemos es todo un ejercicio de un entrenamiento personalizado, lo que podríamos llegar a llamar incluso un mini language model, para de allí, no nos interesa tener un oráculo, necesitamos calibrar bien nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer un sistema experto y que lo haga bien y no alucine también. Entonces, obviamente, todo este trabajo lo hemos desarrollado, funciona bastante bien, y directamente esto se exporta directamente de las bases de datos, pasa a un preprocesamiento y de allí pasa a lo que son los RAGs, Retrieval Augmented Generation, donde uno pone no solamente los datos, sino que puede poner el resultado de otros ejercicios de analítica predictiva, para que luego haya celeridad y obviamente pues ya el ensamblaje con IA funcione, en donde un LLM, si es que vas a desplegar, vas a utilizar un LLM, tienes que hacerlo en tu espacio soberano, pues. Correcto. No puedes dejar que la información salga. Entonces, obviamente... Porque lo contrario estás alimentando con tus datos pues, igual. En Estados Unidos guardan todas las conversaciones que tú haces con GPT o con Claude. Así Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir por allá. Hay herramientas que te pueden ayudar si llegas a ese nivel y no entrenas, sino que quieres utilizar. O Llama, es lo más conocido, ¿no? De coger y desplegar los modelos de peso abierto, como Llama, algunos de Llama, Kiwen, o DeepSeek, por ejemplo, que es bastante bueno, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Pero desconectados de internet, pues obviamente. Puedes estar conectado, pero dominado por ti. Ya el fine tuning que se llama, ya tuneado directamente en tu servidor. Correcto. Y poner un circuito, obviamente, de control de accesos para que esa información vaya. ¿Qué más se tiene que hacer? Poner controles justamente para la información. Por ejemplo, si hablamos de privacidad, de protección de datos personales, no es tanto el entrenamiento, sino que es más la salida. Entonces hay que programar pipelines, por ejemplo, nosotros hacemos mucho en Python, y los programamos para coger básicamente la salida, sea de un LLM, de Open Weight, o sea de nuestro propio sistema, pero que obviamente filtre cosas.
para que no haya estos ataques, sobre todo pues de que salen fugas de datos a partir de ello. Totalmente. Y también proteger mucho, lo más útil, las guías que sí les recomiendo son las guías de seguridad de OWASP, son las más útiles realmente, ¿no? Mucho más que ISO y NIST en este momento. Bueno, NIST tiene una nueva iniciativa buenísima para inteligencia agéntica. Y ahí, en este caso, en las bases que tú programas o que alimentas en estos mini modelos de lenguaje, ¿qué sucede con el tema de alucinaciones algorítmicas, pero también, en este caso, sesgo algorítmico? Probablemente no le estoy entrenando solo para que me responda a lo que, digamos... A ver, son dos cosas diferentes. Si vamos primero con alucinaciones, ya hoy en día se están analizando para que se llame errores. Porque, claro, es como que, o sea, que el sistema se tomó un floripondio. Sí, o sea, exactamente, como que dejó volar su imaginación. Pero claro, ahí lo que tenemos en la, digamos, desde que salió la tecnología Transformers, ¿no? O sea, que viene a ser como un reencauchado de lo que ya hacíamos hace 20 años, que eran los redes neuronales recurrentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Desde ese punto de vista y el sistema de Next Token Prediction, que es como funcionan los LLMs, tú allí tienes que siempre tener la... a ver, espérate, me olvidé el tema central. ¿Cuál era la pregunta principal? Justamente, alucinaciones. Alucinaciones, me olvidé esa palabra. Entonces, justamente siempre vas a tener alucinaciones, pero tienes un parámetro siempre de regulación que se llama la temperatura, ¿no? Temperature. Entonces, de acuerdo a eso, tú puedes setear la creatividad del modelo para decirte cosas. Obviamente. Ponerles muy determinístico de pronto no te sirve. Pero realmente, lo que te digo, lo más importante de pensar en esto es el retorno a la inversión. Hay muchos memes que dicen, sí, vamos a hacer IA, ¿para qué? No sé, pero pongamos IA. No se trata de eso, se trata del retorno a la inversión. Porque está de moda. Sobre todo cuando tienes decisiones. Totalmente. Y sobre todo yo que trabajo, te digo, analítica predictiva, legal y obviamente pues mi justicia predictiva. Cuando hablamos de decisiones son importantes, el sistema debe ser lo más determinístico posible. No puedes poner un parámetro de temperatura alto. Y por eso te digo, se debe restringir. En nuestro caso, por ejemplo, lo que te preguntaba en este ejemplo en el sector público, tenemos dos versiones del mismo software en nuestra nube privada, en nuestra nube confidencial, más bien. Una de ellas es para la toma de decisiones como tal, para la ayuda a toma de decisiones auxiliar, cual es lo más determinístico posible y con nuestros propios sistemas, nuestro propio lenguaje natural calibrado a nuestra disposición, nuestras propias métricas y modelos adecuados de riesgo. Y el LLM, que por general usamos DeepSeek o Llama, pero usualmente DeepSeek. Este de aquí, en cambio, solamente lo que le llamamos la versión Research. Cuando necesito sacar otros datos que están fuera de mi entrenamiento, bueno, vamos a consultar al oráculo. Claro, pero es más informativo, no es para toma de decisiones. Sería un gran riesgo hacerlo. Y en ese marco también, ¿qué es lo que sucede? Volviendo al tema educativo, vemos... Pero me olvidé de sesgos, me preguntaste. Ya vamos con los sesgos. En educación, vemos estudiantes que ya están usando ChatGPT. Los trabajos los entregan de esa forma, herramientas de IA todos los días. Luis Codina más bien era positivo en ese sentido de usarlo porque vas aprendiendo. ¿Cómo crees que debería transformarse la enseñanza universitaria frente a esta nueva realidad? Ya hay algunos cambios. Yo también 3 horas a la semana, bueno, cuando estoy aquí en la tierra, en Quito, doy clases en un colegio, ¿sí? De justamente inteligencia artificial agéntica. ¿Sí? Y obviamente he tratado de pensar que simplemente ya... Lo importante es saber cómo, más bien la resolución de problemas, ¿no? Eso es lo importante, que aprendan a modelar problemas, el enfoque de descomponer un problema, armar ontologías, por ejemplo, para la resolución de problemas. Eso es lo más importante, tener una visión de riesgos, porque ya la información está allí. Entonces, fíjate tú, yo creo que la mayor utilidad es eso. Y ya aterrizando los sesgos también, que yo me clone. Es decir, si yo tengo que tomar decisiones y entreno a agentes inteligentes, ¿sí? Que ellos obviamente pues sigan mis directrices, que sea como que yo estoy tomando esas decisiones o esas ponderaciones en caso de contradicción de principios. Pero yo creo que el gran peligro es que en cambio comienzan a utilizarlo y no piensan ellos, sino que siguen lo que les dice obviamente el chatbot. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces obviamente no están resolviendo un problema, están ciegamente creyendo en esto. Ahora, este tipo de alineación o de hackeo mental no es nuevo por la IA, porque es lo que ha hecho la política siempre, ¿no? Hackear cerebros. Total. Y la religión y también... A través de las emociones. ¿Y por qué no decirlo hasta el fútbol, no? Claro. Entonces a la final los humanos somos muy hackeables y eso me da chiste a veces porque decimos, sí, con la IA, ¿será que llegamos al momento con la biotecnología que vamos a hackear cerebros humanos? Oye, se ha hackeado toda la vida. Y ahorita más que nunca están hackeados todos. ¿Te acuerdas? Sí, sobre todo. Y hay una frase, no sé si recuerdas, en el sentido de que el error siempre está en la capa del humano. Que a pesar de todas las capas que puedas poner de seguridad, siempre esa capa es justamente la más vulnerable. Sí, en cuanto a seguridad, sí, claro, siempre es el punto más débil. Pero
Pero en ese sentido, si volvemos al tema de productividad, que me faltaba completar la idea, creo que se puede hacer productivo, tenemos que enfocar en eso siempre y cuando tú clones tu poder de decisiones, como tú haces. O sea, y justamente aterrizando en sesgos, eso de decir que la inteligencia artificial no debe tener sesgos es un absurdo total de gente que no sabe cómo funciona la IA. Qué pena decirlo, pero es verdad, así. Y por lo general tenemos gente que da clases teórica, que habla tanto de sesgos y jamás ha hecho una identificación de sesgos en un set de datos. Claro. Ese es el gran problema. No, realmente primero, todos los humanos tenemos sesgos. Que me levante la persona que los jueces no tienen sesgo para decidir, por favor. La justicia es lo más subjetivo que existe, muy poco objetivo. Es el sesgo del propio juez. ¿Qué es lo que él asume, del fiscal? Y además, como todos saben quién es, entonces, obviamente, no solamente es eso, sino que debe guardar la apariencia de ya un perfil profesional que tiene. Para tener una idea, si yo defendía siempre comunidades y ahora la razón la tiene realmente pues la minera, pero como yo siempre defendí comunidades, no puedo pues decidir. Ese es el gran problema y por eso la justicia ya no funciona en este siglo. Se acabó la era de la justicia, lo poco que entendíamos como justicia, ya no hay justicia. Tenemos que cambiarlo todo desde raíz. Entonces, eso por decirte. Entonces, el sesgo, yo entiendo, el sesgo es básicamente más bien como los humanos decidimos con sesgo, pasamos ese sesgo. ¿Dónde debe ser realmente el sesgo? Primero debe ser identificado. Y la mayoría de sesgos vienen en los datos con los que entrenamos el sistema. Podemos recalibrarlos, pero los sesgos vienen a ser el reflejo de una sociedad sesgada. Punto. Allí viene el punto. Ahora, nosotros, yo lo recalibro hace muchos años, recalibramos los sesgos para tratar de tener una idea de justicia material en un medio sistema. Equilibrio. Tratar de equilibrar, está muy bien, correcto. pero ¿en qué casos? Claro. El sesgo, obviamente, por ejemplo, lo que vamos a casos de discriminación, por ejemplo, por razones de género, por razones de discapacidad, por razones de etnia, xenofobia, allí sí. Porque eso además está protegido por las constituciones de los países, democráticos, obviamente. Pero, en cambio, yo también sí puedo pasar, le digo yo, que recluto personas, le digo, prefiero que vengan de esta universidad a esta universidad. Claro que va a tener un sesgo el algoritmo de selección, Por supuesto. pero ¿es un sesgo lícito? Muy probablemente sí, pues. No es lo mismo. Porque estás pidiendo algo de discriminación en ese sentido. Sí, también. pero no es otro tipo pero de discriminar discriminación. la data en ese sentido. Tengo que ver la utilidad Claro, también que me trae la claro, persona. Yo digo, totalmente. no, de esta universidad me funciona. Yo no voy a coger de la universidad esta de garaje por internet. Pues Claro. no digo que son de garaje por internet, esa universidad hay de todo. Pero o esta universidad de garaje presidencial. No, pues yo digo, yo cojo por esta, porque aquí me han resultado los perfiles. Pero también estoy sesgando el sistema. Pero eso es un sesgo lícito para mí. ¿Por qué? Porque es parte de la selección y del criterio que tú tienes para seleccionar Por esos supuesto perfiles. que sí. Totalmente. Por supuesto que sí. Oye, Luis, una última pregunta. Hoy Sí. hablamos de datos personales, casi como el nuevo petróleo digital, la extracción de la data, la datificación. ¿Realmente somos conscientes de cuánto entregamos diariamente a todas las plataformas tecnológicas? No, por un lado, y si tú eres una persona que tiene conciencia y tiene obviamente esta visión de riesgos, siempre vas a cuestionarte. Por ejemplo, subir fotos de niños. Tú no les has pedido el permiso, o sea, ¿te crees que porque eres Claro que papá sí. puedes subir las fotos de tus niños incluso en el baño? No se puede hacer eso, pues. También los datos personales, pensemos que la seguridad física y la seguridad cibernética depende de la protección de datos personales. Un ladrón, y eso lo decía justamente hoy, un ladrón no es que dice, ay, qué linda casa, voy a asaltarla. No, pues toda la inteligencia de la delincuencia está en los datos personales que puede tan fácilmente acceder. Y todo lo que publicas, todo lo que Exacto. proyectas. Pero es que la gran impotencia del ciudadano es que no necesariamente es eso, puede ser las propias instituciones públicas, el servicio público. Por ejemplo, el caso Nova Strash 2019, que todo el Ecuador fue hackeado, comprobado, ¿no es cierto? Así es. ¿Recuerdas tú? Y distribuido los datos. Yo hice peritaje con relación a ese caso, me acuerdo. Tenaz. Y toda la responsabilidad era del Estado ecuatoriano, que coge y manda los datos como que fueran de él. Hay ese lavado de privacidad y lamentablemente muchas estupideces, como una mala interpretación de lo que es el derecho de transparencia. Allí viene el problema de todo. Como hay la LOTAIP, y también hay un juez que no tenía ni idea, lamentablemente un juez constitucional, la Corte Constitucional, que no tenía ni idea de lo que es protección de datos personales ni seguridad de la información, publicó una estupidez, discúlpame que no sea así, de que, no hay que poner ningún obstáculo para que ejerzan la transparencia. ¿Qué es lo que cree la gente mal? Que coges y porque utilizas un servicio público, manda los datos y cualquiera te puede pedir, deme ese registro, pero no, son datos personales de Así los es. ciudadanos, yo no puedo dártelo. Y de ahí se originó esto en 2019. Las propias instituciones públicas son las responsables de esto. Qué tenaz. Propio gobierno, Estado. Y ahorita, que veamos un montón de hackeos, y de ahí vienen, sí, como yo te decía, a la final se queja, sí, hay una data breach de cédulas de identidad, qué terrible, y no te das cuenta que en la entrada de cada ministerio te están pidiendo la cédula de identidad, Así y encima es. tomando una foto con el teléfono del guardia, ni siquiera de la institución. Es realmente terrible, estamos en un estado totalmente indefensos los ciudadanos si es que lamentablemente no cambia la cultura y no cambia la razón de ver de los gobiernos. Ponte a pensar, justamente a pensar, nuevos casos ahorita, mira el prestigio como está de la ANT.
Sí. En el suelo. Y encima van a implementar tercera placa con eso. No hay, es que no tiene. ¿Cómo confía la gente en ¿Cómo quienes te administran sigo sus entregando los datos? Por favor. Totalmente Dejémonos de cosas. desprotegidos. O por ejemplo que viene, no, pues o sea, los datos ecuatorianos son soberanos. Y viene, no, vamos a darle a la empresa de Estados Unidos todos estos datos para que maneje. Y claro, nosotros lo que sabemos que hay un Cloud Act. Si yo cojo y doy todos los datos de infraestructuras críticas del Ecuador a una empresa extranjera, estoy vendiendo el país. Y a un precio muy barato, realmente. Y en todo eso nos estamos enfrentando en el Ecuador ahorita. Es crítico. Lo que la gente tiene que entender es que el ciudadano tiene un impacto material de todo esto. Sus datos valen. Y no solamente es porque se venda para mandarte advertising y publicidad. Se trata de que tienes un impacto material. Por ejemplo, yo estoy embarazada. PAC, como se reveló esa condición de mi dato de salud, mi dato médico, ya tengo otro derecho de manera secundaria que es vulnerado, que es mi derecho al trabajo, por ejemplo, y me despiden. Correcto. Piensa en eso. Tuve una enfermedad venérea, fregado, ¿verdad? O sea, tantas cosas que vienen aquí. Información sensible realmente, que la estamos dejando en abandono. Es que mi punto no es solamente que nosotros, porque Así hay ciudadanos que sí lo cuidan y ciudadanos que no. Lo frustrante ya si hay gente que comparte toda su vida en TikTok, OnlyFans, lo que quieras. Ok, es su autodeterminación. Pero la gente que sí tiene cuidado, ¿cuál es el problema? Voy, por ejemplo, a una instancia pública y me dicen, a ver, aquí tienes reconocimiento facial. Oye, espérate un ratito, dame otra alternativa. ¿Quiere entrar y como o no? tengo que hacer el trámite, no estoy forzado sin Así un consentimiento real. Ya, los que quieren hacerlo, dale, pero a mí dame otra alternativa. Oiga, yo no ¿y qué va a hacer con esos datos? Tengo que autorizar. ¿Quién los maneja? ¿Para qué propósito? ¿Cómo me perfilan? No, y lo peor, ¿no será que esos datos terminan en manos de la delincuencia organizada? Totalmente. Que esa es la gran duda que tiene la gente, incluso con cosas como la tercera placa ahora. Entonces, allí viene el gran problema. Esta tercera placa es cómico, porque estaba reunido con concejales y dicen, sí, porque esto es para mejorar el tráfico en Quito. Digo, ok, pero dime, yo trabajo en inteligencia artificial más de 20 años. ¿Dónde está realmente pues el plan, el roadmap justamente para implementar y mejorarlo? Las aplicaciones inteligentes, cómo vas a tener datos, qué vas a hacer, cuál es el retorno de inversión que aspira. No tenía nada. Y después de eso, encima más, ¿sí? Luego, pero entonces si es para el tráfico nomás eso, pues no se han enterado que existe Waze, por decirte, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o en Google Maps, creo que ahí tienes la aplicación Maps, instalada. Entonces, y que no te va a dar la identidad de manera directa, exacto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es hora de un debate nacional, te digo, y realmente yo creo que el nivel del sector público es tan bajo, realmente en cumplimiento, gestión de riesgos, lo que es seguridad. Estamos acostumbrados a pensar que toda la protección está en papel. Sacas una ley y listo, sacas una estrategia y listo, y no implementas nada. Que es un desastre total. Y no voy a ser tan injusto con el Ecuador, es la región. Latinoamérica, un poco menos ves en otros lados, pero también. Última cosa que digo, ha aumentado la capacidad de la amenaza, de comunidades de amenaza. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial justamente. Potenciados. Por supuesto que sí. Potenciados. Entonces ahorita sí se vuelve una competición, una lucha más desbalanceada. Es muy importante ver eso. Yo recibo igual como 3, 4 versiones de datos diarias en Francia. Ha aumentado todo esto. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros para protegernos y proteger a nuestros ciudadanos? Me ha encantado justamente tener esta conversación contigo, Luis, porque este es el espacio para debatir y para hablar sobre estos temas. La academia debe ser partícipe justamente del análisis de lo que está sucediendo, del análisis de los riesgos, así como también podemos ser positivistas con la tecnología, también hay que ser críticos respecto de hasta dónde le estamos dejando llegar y qué estamos haciendo como Estado para proteger a las personas, que ese es un derecho fundamental. Vamos con el ping-pong en este caso, estimado Luis. ChatGPT en el aula, aliado o riesgo, una sola palabra. Aliado y riesgo. Sorry. TikTok educa. Puede educar y puede también desinformar. Privacidad digital, realidad o ilusión. Ilusión. ¿La IA reemplazará a los profesores? No. ¿Una tecnología que te emociona, Luis, como tantas que has nombrado? La tecnología de identidad digital que mezcla inteligencia artificial y blockchain. Genial. ¿Una tecnología que en cambio te preocupa? La una emociona, esta es preocupa. A mí me preocupan los políticos que hacen las normas. La tecnología no me preocupan los políticos. ¿Qué debería aprender un estudiante que no enseñábamos hace 10 años? Resolución de problemas. Y para cerrar, ¿qué palabra define el futuro digital de América Latina? ¿Cómo va? Caos. Okay. Muchísimas gracias. Terminamos este bloque siempre agradeciendo la presencia de nuestro colega y compañero. Ya ven que es un capo en el tema tecnológico y no será la última vez que esté acompañándonos en este estudio. Gracias, Luis. Gracias, José. Gracias a todos.
La tecnología también puede acercarnos, ayudarnos y mejorar nuestra vida cotidiana. Herramientas, experiencias y soluciones que muestran el lado más humano de la innovación. Esto es Tecnología que Suma. Pues estamos ya con nuestro segmento Tecnología que Suma. ¿Y cómo la tecnología puede ayudar a las personas a mejorar su vida cotidiana? Hoy en este segmento vamos a hablar de la neurotecnología. ¿Han escuchado ustedes de esto? Una herramienta capaz de detectar niveles de estrés, concentración e incluso algunas respuestas emocionales del cerebro humano. Actualmente existen ya dispositivos capaces de ayudar a las personas a recuperar la movilidad, escuchar nuevamente o incluso controlar una computadora con la mente. Un ejemplo es el de Nolan Arbaugh, un joven que quedó tetrapléjico tras un accidente, pero gracias a un chip cerebral de la empresa Neuralink, que ya vienen trabajando hace muchos años en estos temas, este chip lee sus pensamientos. Nolan logró volver a jugar ajedrez en su computadora utilizando solo su mente, pues el cuerpo no lo puede mover. Y por más increíble que suene, varias de estas herramientas ya comienzan a utilizarse también en educación, en salud, pero sobre todo en bienestar de los seres humanos. ¿Pero qué es la neurotecnología? La neurotecnología lo que hace es reunir herramientas capaces de interactuar con el cerebro humano. Algunas registran señales cerebrales y otras ayudan a interpretar respuestas relacionadas con la concentración, atención o también con la relajación. Actualmente existen aplicaciones muy positivas. Por ejemplo, más de 600,000 personas en todo el mundo con problemas auditivos ya utilizan estos que se denominan implantes cocleares para recuperar la capacidad de escucha. También existen tecnologías que ayudan a pacientes con Parkinson, epilepsia o lesiones medulares. Ya existen además dispositivos simples y sobre todo accesibles de uso cotidiano como diademas o auriculares inteligentes que utilizan esta tecnología denominada EEG para registrar señales eléctricas del cerebro, y estas herramientas alcanzan una precisión de entre el 81 y 90% para detectar la fatiga mental. Más del 92% ayudan a identificar la ansiedad mediante estos sensores cerebrales. En el ámbito educativo, en cambio, los avances son asombrosos. Investigaciones recientes en el país, en España específicamente, demuestran que el uso de estas diademas cerebrales portátiles y sistemas de seguimiento ocular en niños de educación inicial de entre 4 y 6 años mejora drásticamente la atención sostenida y sobre todo la motivación en el aula. Así que los especialistas señalan que estas tecnologías podrían convertirse en grandes aliadas para los estudiantes con algún tipo de dificultades de atención o necesidades educativas específicas. Pero ¿cuál es el nuevo desafío digital? Junto a estos avances, obviamente, nosotros tenemos que los dispositivos neurotecnológicos generan información relacionada con emociones, con atención o respuestas cerebrales, conocida como neurodatos, los cuales revelan nuestros pensamientos y también la intimidad. Por eso, en distintos países y ciertos organismos internacionales han empezado a discutir cómo proteger esa información sensible y sobre todo garantizar un uso ético de estas tecnologías. Chile, para no irnos muy lejos, se convirtió en el primer país del mundo en reconocer legalmente los llamados neuroderechos, y su Corte Suprema dictó un fallo histórico en el caso Girard contra Emotiv, ordenando borrar los datos cerebrales de un usuario que fueron guardados sin su consentimiento. Mientras tanto, en Estados Unidos ya avanza una ley, Mind Act, Ley de Gestión de Datos Neuronales de Individuos, en el 2025 para regular estos sensores. Así que toda esta tecnología puesta al servicio de la humanidad, siempre con responsabilidad. Y aunque todavía existen muchos debates sobre su futuro, una cosa sí está clara. Por primera vez en la historia, la tecnología no solo analiza lo que hacemos, sino cómo pensamos y también cómo sentimos. Por eso la innovación más importante no será solamente crear máquinas más inteligentes, sino desarrollar tecnologías capaces de mejorar de forma segura la vida de las personas. Ahí la incidencia positiva.
Inteligencia artificial, cultura digital y pensamiento crítico. Esto es Campus Digital. Hemos llegado al final de este primer episodio de Campus Digital. Gracias por acompañarnos en este espacio donde buscamos comprender la tecnología más allá de lo novedoso, las tendencias o los titulares. Porque hablar de inteligencia artificial, plataformas digitales e innovación también es hablar de educación, cultura, ética, ciudadanía y futuro. Y ustedes se habrán dado cuenta con cada tema que abordamos y el enfoque que le damos, justamente cumplimos con ese propósito desde la academia. Hoy dimos el primer paso de una conversación que apenas comienza. Queremos construir junto a todos ustedes una comunidad súper crítica, curiosa, pero sobre todo participativa, que entienda que la tecnología no es solamente una herramienta, es una fuerza que prácticamente redefine nuestra sociedad en la actualidad. Gracias a quienes nos escucharon desde la radio, en las redes sociales, en las plataformas, a quienes estuvieron pendientes desde sus celulares, porque ahora esta radio nos permite escuchar multidispositivo y sobre todo en las redes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy José Rivera Costales. Pueden enviar sugerencias, comentarios, opiniones a jose.rivera@uasb.edu.es para que nos sugieran temas o también entrevistados con los cuales abordar la información. Estaremos en un próximo programa con nuevas conversaciones, invitados y miradas sobre este mundo digital que estamos construyendo entre todos. Recuerden siempre usar la tecnología para cosas positivas. Hasta la próxima. Esto fue Campus Digital.